asambleísta Lira Villalba. Muy buenas tardes, señor presidente. Gracias por concederme el uso de la palabra. Buenas tardes a los ecuatorianos y a los asambleístas, desde luego, que están presentes en esta mesa y están siguiendo con mucha atención el desenvolvimiento de este punto tan importante. Presidente, yo celebro de que se haya puesto en el orden del día esto. Recordemos que el 16 de octubre la comisión remitió para su conocimiento este importante informe que no trata cualquier tema, sino un tema de especial relevancia que fue objeto de una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que fue emitida el 25 de agosto, señor presidente. Vamos a contar casi 3 meses de haber transcurrido precisamente sobre una resolución del Pleno que tiene pues toda la condición de seriedad, de legitimidad, de legalidad, como fue la emitida mediante resolución de la sesión 680 del Pleno de desclasificar la información relacionada a la supuesta venta o monetización o desinversión del Banco del Pacífico. Y en tal sentido, presidente, me parece que este momento es importante para recordar lo que está pasando y lo que no debe seguir pasando con la Asamblea Nacional. La Asamblea no puede ser burlada por cualquier funcionario, no puede ser burlada por un ministro de Estado, ni por un delegado del presidente de la República, ni siquiera por el mismo presidente de la República, porque no es la representación personal de cada uno de los legisladores que están aquí integrando este cuerpo colegiado, sino es la representación del pueblo ecuatoriano y la función precisamente del Estado que lo representa. En ese sentido, presidente, luego de esa resolución, un camino largo ya descrito por el presidente de la Comisión, Franco Romero, ha tenido que pasar esta resolución. El Pleno de la Asamblea Nacional, con suficientes fundamentos, luego de analizar la emisión de esta resolución por parte de la CFN para declarar reservada cierta información, viendo que no habían los argumentos, esgrimiendo absolutamente todas las razones, decidió quitar precisamente esa reserva de la información. ¿Qué pasa, señor presidente? Que llegando a la comisión, ahí nacen las dudas, inclusive de algunos legisladores que presentaron también su necesidad de la desclasificación de la información, de que si estaba o no desclasificada la información, siguiéndole, ojalá ingenuamente y no con mala intención, el juego al presidente del directorio de la CFN, que pues hizo que se remitiera a la asesoría jurídica para obtener un criterio respecto de que si estaba o no estaba levantada la información luego de que había una resolución vigente del Pleno de la Asamblea. Obviamente, la asesoría jurídica respondió que estaba levantada la información y que no había por qué declarar sesiones cerradas ni tampoco ocultar ningún tipo de información. El presidente de la CFN se burló de la comisión, vino y dijo, la información que puedo darles es pues esta, cosas que están publicadas en las redes sociales, en las páginas, información abierta, pero dijo que lo demás era un tema de sigilo bancario, lo cual no tenía ningún asidero. Se respaldó en eso y no entregó la información. Luego, cuando ya había resuelto todas las consultas pertinentes que sirvieron de escudo para este mal funcionario público, precisamente se excusó horas antes de ejecutarse la sesión, diciendo que no podía, que finalmente no era un tema ahora de agenda, como unas veces justificó, sino que ahora era un tema legal que no podía, porque según él iba a ir preso si entregaba desde luego la información que tenía que ver con el tema del Banco del Pacífico. En ese sentido, presidente, la comisión también reaccionó y reaccionó de forma contundente emitiendo este informe hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero no estamos hablando solamente, y esto quiero que no nos desconcentre a nosotros como asambleístas, no estamos hablando simplemente de que no ha cumplido con la comparecencia que fue ordenada, está incumpliendo una resolución del Pleno emitida y publicada además en el registro oficial, está publicada desde el 2 de septiembre en el registro oficial, fue emitida por autoridad competente, por ende, señor presidente, es imprescindible decirle que aquí no solamente se está incumpliendo la función de entrega de información, sino además se
está cometiendo un delito que se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 280, precisamente, que hace relación al cumplimiento de las disposiciones emitidas por autoridad competente. Cuando éstas se incumplen, la persona que lo incumple puede ir presa de 1 a 3 años, presidente. Me parece que esta es la oportunidad para que la Asamblea no siga siendo burlada por este tipo de funcionarios, presidente. Por eso es imprescindible que la Asamblea ponga un antecedente muy claro. En la comisión se había analizado la posibilidad de iniciar o que se analice la posibilidad de iniciar acciones de tipo de juicio político, etcétera. Recordemos que la CFN no es solamente el presidente, son los miembros del directorio a quienes también se les ha solicitado la información. Personalmente lo he hecho, lo hice el 14 de septiembre, he insistido, lo hice el 16 de septiembre, le comuniqué a usted, señor presidente, que la información no se entregaba, se pusieron excusas desde todos los frentes, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, que ni siquiera contestaron los pedidos de información, también la gerente del Banco Central, que nos remitió al presidente del directorio, y todos, incluido el ministro de Agricultura, que se lavaron las manos sobre este proceso. Por eso es imprescindible, señor presidente, que se solicite al presidente de la República que se disponga la inmediata remoción del cargo del señor Roberto Dunn Suárez, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, que no puede burlarse de la Asamblea Nacional y de sus miembros que son representantes del pueblo. Es imprescindible, además, disponerle a usted, señor presidente de la Asamblea Nacional, que se realicen las gestiones que sean necesarias en el ámbito de sus competencias ante las autoridades de justicia para la investigación, el procesamiento y la sanción al señor Roberto Dunn Suárez, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, por existir elementos del cometimiento del delito por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente conforme lo que establece el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo también es necesario, presidente, exigir al presidente de la República que se disponga la inmediata suspensión del proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o monetización del Banco del Pacífico, y que este no se retome hasta cuando se dé cumplimiento estricto a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que ordenó la desclasificación de la información del mismo. Es derecho del pueblo ecuatoriano tener la información sobre lo que es precisamente un banco del cual su mayor accionista o su único accionista es el Estado ecuatoriano. Muchos esgrimen sobre la situación de que si es un banco público, no es un banco público. No se trata de clasificarlo así, se trata de entender quién es el accionista mayoritario de ese banco. Y pues precisamente por ello es imprescindible que la información sea transparente. Presidente, están cometiendo un delito, están cometiendo desacato de órdenes de las autoridades competentes, están además burlándose de la Asamblea Nacional. Por eso también es imprescindible que se disponga, señor presidente, la comparecencia inmediata a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, al presidente del directorio de la CFN y además a todos los miembros del directorio para que rindan cuentas sobre el incumplimiento de la entrega de información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o monetización del Banco del Pacífico. Yo no sé ustedes, compañeros asambleístas, pero no creo que estemos ninguno de nosotros y particularmente yo en condiciones de socapar semejante vejamen que están cometiendo con el pueblo ecuatoriano. Ya suficientes burlas hemos recibido de parte de los funcionarios del Estado, de las leyes, de la propia Constitución, para que ahora se nos burlen en la cara de la Asamblea Nacional. Esto no puede pasar por alto. Insisto, señor presidente, y me voy a permitir anticiparme, señor presidente, a presentar una moción que será ingresada inmediatamente en la Secretaría con el contenido de lo que he expresado hace un momento, porque es necesario que se siente razón. Se había analizado en su momento en la comisión la posibilidad de que una vez remitido hacia el Pleno se recomiende
analizar un proceso de juicio político. Eso le corresponde, como todos nosotros sabemos, a la iniciativa de un asambleísta y al apoyo de las mismas, a la calificación del CAL, todo un proceso que se analizará y lo pues impulsaré de manera particular. Pero, presidente, las acciones que corresponden desde el Pleno de la Asamblea Nacional son precisamente las que estoy sugiriendo. No podemos dejar que se sigan burlando del país y que hagan todo a las espaldas del pueblo ecuatoriano y de sus instituciones. No pueden hacer tras vestidores, perdón, precisamente la negociación de uno de los bancos o de los bancos más eficientes que tiene el país, de mayor patrimonio del país. No se puede permitir una cosa de esta naturaleza. No sé si ustedes estén dispuestos a ser cómplices. En mi caso, no. Por eso, presidente, elevo a moción precisamente los puntos que he señalado y lo presento a través de la Secretaría del Pleno de la Asamblea Nacional. Un funcionario como el presidente de la CFN, por más delegado del presidente de la República que sea, no puede burlarse de la Asamblea Nacional y de los ecuatorianos y tiene esto que tener su consecuencia. Gracias, señor presidente.